Bueno, buenas noches familia del Almendro, buenas noches a las personas que están aquí. Les doy gracias, deseándoles primero una feliz Navidad a cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo, por la exposición que hay en cada uno de ustedes. Gracias y voy a mirar la cámara. Bueno, entonces hoy quiero compartir un mensaje con cada uno de ustedes que creo que viene de parte del corazón de Dios. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1 como la semana pasada. Los textos que toqué la semana pasada son un poco complejos. De hecho, teológicamente es muy discutible, ¿no? Lo bueno es que a mí me respalda Juan capítulo 1 y cuando se hace exégesis en Juan capítulo 1 se muestra claramente que Juan está hablando que Jesús es la luz de los hombres, ¿no? El verbo. O en el original, que en el original la palabra verbo es logos, que es traducido palabra. Entonces, para entrar en la introducción, antes de empezar, quiero por favor leer Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 vamos a estar leyendo hasta el día tercero, que es del versículo 1 al 13. ¿Listo? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, la semana pasada estaba tocando yo este tema y quería tocarles todas las etapas, ¿no? que tiene como el progreso que trae Dios en la vida del hombre. Entonces yo dije, es mejor que yo explique cada etapa de una manera detenida para que de pronto no haya confusión, ¿cierto? Porque de pronto es demasiada información y quiero de antemano hacer como un preámbulo, o quiero hacer una leve como reflexión. Esta semana estuve escuchando una entrevista de hecho la había escuchado la semana antepasada, pero la volví a escuchar esta semana, de un hombre, un estadista, que está hablando con una famosa periodista, me parece que es de CNN. Entonces, en esa entrevista la mujer le dijo: usted le dice a la gente que no hay feminicidios, que esa palabra no se debe utilizar en la sociedad. Entonces él dijo: a ver, primero, ¿de dónde surge la palabra feminicidio? Es una palabra compuesta que la primer parte es femenino, que es de la mujer, ¿cierto? Y genocidio o feminicidio es de genocidio. Entonces, ¿un genocidio qué es? Un genocidio fue, por ejemplo, lo que hizo Hitler con el pueblo judío, ¿no? Que un grupo se puso de acuerdo para exterminar judíos. Entonces el hombre dijo: le hago yo una pregunta, ¿cuántos hombres en grupo usted ve tratando de exterminar mujeres? Entonces dijo: entonces las muertes de las mujeres y todo ese tipo de cosas. Él dijo lo siguiente, dijo: a eso no le podemos llamar genocidio, a eso se le llama feminicidio, perdón, no le podemos llamar feminicidio. ¿Por qué? Porque solamente es un hombre el que está ejerciendo violencia sobre una mujer. Entonces es solamente un hombre.
no es un grupo. No es un grupo y no ese tipo está matando 1000 mujeres, ni 100 mujeres, sino es un solo tipo haciéndole daño a una mujer. Entonces se llama violencia hacia el género, ¿sí? Violencia masculina o violencia ejercida sobre la mujer. Entonces él decía, le llaman genocidio porque un grupo pequeño de mujeres dijeron que eso era feminicidio. Entonces de ahí en adelante todo el mundo dice que cuando un hombre ejerce violencia hacia una mujer, a eso se le llama feminicidio, cuando la mata, ¿no? Pero pues en realidad usted no mira una cantidad de hombres detrás de mujeres matándolas. Entonces no se puede llamar feminicidio porque usted no mira en el mundo, no sé, un grupo que llame, a ver, un nombre, lobo alfa super recargado contra las mujeres. Y todos esos hombres en busca de mujeres matándolas, ¿sí? Los gobiernos no van a permitir eso. Entonces, fue un grupo pequeño que puso esa palabra en la mente de las personas. Entonces, cuando hay un evento de que de pronto un hombre coge y mata a una mujer, a eso le llaman feminicidio. Pero ese tipo nomás ha matado una mujer. Entonces, sería feminicidio donde ese mismo tipo hubiera matado a muchas mujeres. Entonces lo relacionamos de esa manera, ¿cierto? Entonces, pero fue un grupo pequeño de mujeres y gracias a ese grupo pequeño de mujeres es que todo el mundo le llama a eso feminicidio, ¿sí? Genocidio fue lo que hicieron los alemanes con los judíos, que mataron a cualquier cantidad de judíos en los campos de exterminio, ¿cierto? Entonces, hablando de esto, usted ya mira un concepto totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama, por ejemplo, el racismo, ¿cómo se llama eso? El desprecio, por ejemplo, a... Xenofobia. Sí, por ejemplo, a un extranjero, se llama xenofobia, ¿cierto? Entonces, esa palabra sí es aplicable, porque sí, muchas personas, por ejemplo, aquí en Colombia, hacen eso, hacen la xenofobia, ¿no? Entonces, es una fobia que tienen varias personas hacia personas del extranjero. Entonces, ¿por qué yo empecé a hablar de esto? Porque gracias a que a veces alguna persona ignorante, porque eso se llama ignorancia, dice una cosa, ya los gobiernos están en la obligación de acoplar eso como una realidad. ¿Sí? Entonces, decía este mismo estadista en otro programa, dijo, es que ya no hay homofobia. ¿Por qué? Porque hay homosexuales en donde, en Hollywood, hay homosexuales en todo lugar, y de hecho los gobiernos apoyan esos grupos, o sea, lo respaldan económicamente, mas no hacen algo por apoyarlos a ellos, o sea, esa gente sufre, pero es un grupo segmentado que lo que hacen los gobiernos es como apoyar ese pequeño grupo. Entonces, muchas de las leyes que en la actualidad están ejerciendo, vemos por ejemplo una de las leyes que se iba a promover era la famosa Gina Parodi, ¿no? Con sus famosas cartillas, pero después salieron diciendo que no, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes vean lo siguiente, no porque lo diga un grupo pequeño significa que eso sea verdad. Y queriendo decir con esto de que no lo que de pronto las personas que ya han conocido a Dios o que de pronto hay personas que les han hablado acerca de, por ejemplo, el cristianismo, no significa que si usted ha escuchado cosas malas del cristianismo eso sea verdad. Ni tampoco del catolicismo. A mí me enseñan católicos y a mí me enseñan cristianos. Yo veo que juntos grupos comparten cosas muy buenas. De hecho, a mí me parece que el cristiano debería tener teología, cosa que sí tiene el católico. Hay católicos que se dedican a estudiar. Los cristianos, yo puedo decirlo, en su gran mayoría son lo más mediocre que hay. Y lo digo con todo el respeto, sin ofender. Pero yo veo que por lo menos, por ejemplo, en la universidad en donde yo estoy, yo veo que hay más grupo católico. O sea, por ejemplo, en el salón hay, digamos, de 30, hay 22 católicos
y hay 8, no, 4 cristianos y 4 que ni fu ni fa, ¿sí? Entonces, y muchos de ellos cogen y como no están de acuerdo en alguna de esas ideas, o el pastor les dice no sigan estudiando porque los van a confundir, no vuelven, ¿cierto? Entonces, es un problema de ignorancia. Entonces yo coloqué ahí en el título el que tenga oídos para oír que oiga, ¿no? Cuando se decía eso, en la Biblia eso se dice en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, en Apocalipsis, en los evangelios del Señor decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. En Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Isaías dice, le dijo el profeta, Señor, ciérrales el oído para que no puedan escuchar, no sea que se arrepientan. ¿Sí? O sea, el oído antiguamente era muy utilizado. ¿Por qué era muy utilizado? Porque la gente no sabía leer. Entonces cuando la Biblia les dice eso, el que tenga oídos para oír, que oiga, era porque en ese entonces había un tipo de ignorancia. ¿Cuál era el tipo de ignorancia? Que la gente no podía leer. Era analfabeta. Entonces, algún grupo selecto, por eso es que escuchaban mucho a los escribas y fariseos, eran los únicos que tenían la forma o la economía o habían sido educados desde pequeños para poder leer, para poder manejar una caligrafía, para poder tener un maestro, ¿sí? O sea, antiguamente no todo mundo tiene la facultad y la facilidad que usted tiene en la actualidad de poder saber si lo que dice el predicador es bueno, es malo, es verdad o es mentira. Entonces, la ignorancia en este momento se maneja ¿por qué? Porque las personas no quieren oír y no quieren leer. Entonces, si usted sabiendo leer, usted tiene más cualidades, tiene mejores recursos y usted puede leer la escritura y puede comparar si lo que le está diciendo el charlatán, que se para en el púlpito, en la iglesia, es verdad o es mentira. ¿Sí? El problema es que manejamos percepciones, manejamos una predisposición a las cosas, ¿sí? Eso se ve en todos los ámbitos. O sea, yo puedo hablarles de cientos de predisposiciones que maneja actualmente la gente acerca de la iglesia. Por ejemplo, hablemos una de la más común, el diezmo. Entonces yo hablo, por ejemplo, a veces con las personas del diezmo y las personas, no porque yo les esté pidiendo, sino que regularmente es que casi siempre el argumento es que el diezmo se lo roba al pastor. La primera pregunta que yo le hago a esa persona, ¿usted ha diezmado? No. Entonces usted, ¿por qué va a criticar lo que no ha hecho o lo que no conoce? Ah, es que yo he escuchado. No, hermano. A mí hágame un favor. Si usted va a hablarme, hábleme, pero desde que usted lo haya hecho y háblemela porque usted verdaderamente tenga el argumento y diga, es que esto es así. Por esto. Porque Dios dice lo contrario. Pero si está estipulado en la Biblia, es que el papel todo lo puede. Entonces, pues bueno, el papel todo lo puede. Yo le pregunto, bueno, el papel todo lo puede, pero increíblemente ese papel sobrevivió a Primera, Segunda Guerra Mundial, sobrevivió al exterminio nazi. Ha sido un libro que se ha vendido y se ha regalado y ha sido un libro que ha estado vigente desde mucho antes que usted naciera. Usted puede decirme lo que quiera de la Biblia y que el papel todo lo puede, pero es el único libro que ha cambiado vidas. Yo no conozco otro libro que cambie vidas. Yo le dije, yo le he puesto que usted puede leerse los libros de Jorge Luque Linares, le dije un día a un tipo. Pero le apuesto que esos libros no le van a cambiar a usted la vida. Entonces, motivación personal, claro, desde que la persona tenga la facultad y tenga el ánimo para poder hacer motivación personal, pero hay cosas más importantes que la motivación personal. Porque Dios, más que curarle a usted y motivarle, Dios trata de curar ¿qué? El alma. El alma es lo último a lo que nosotros le prestamos atención. Entonces, sobre todo, en estos momentos de que la gente maneja un pánico, y maneja, por ejemplo, lo que manejamos nosotros cuando pequeños, que nos escuchamos esa música de mamá,
¿dónde están los juguetes? Y claro, no había ni juguetes, no había ropa, no había nada. Entonces, eso genera en nosotros un sentimiento, ¿no? Una emoción. Entonces, crecemos y nosotros decimos, no, yo crecí sin tener para los juguetes y sin tener para la ropa y mi mamá no tenía, entonces yo ya de grande puedo trabajar y mejor dicho me voy a comprar toda la ropa. Entonces, creemos que esa es la felicidad, ¿no? Entonces, volviendo al caso, es que las personas tienen unos paradigmas, un pensamiento, unas ideas de las cosas que regularmente resultan ser erradas. ¿Y por qué resultan ser erradas? Porque provienen de su mente. Ahora usted dice, ¿pensar está mal? No, el pensar no está mal. De hecho, Dios le da la razón al ser humano. O sea, noten algo. Dios crea en el jardín del Edén 2 árboles, ¿cierto? O sea, crea muchos árboles, pero crea 2 en específico. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y les dice, solamente, no les prohíbe comer del árbol de la vida. Les prohíbe solamente comer de un árbol. Y les dice, este es el árbol de la vida eterna. Escuchen muy bien. Tienen todo. Están bien. Son mayordomos de todo lo de Dios. Comen bien, no tienen frío, no tienen pecado, pueden estar desnudos. Está todo cool, todo bien, todo chévere. ¿Cierto? Dios dice, hay 2 árboles que cree en específico. Pero hay uno de esos al que usted no puede tocar. El otro es el primero es el árbol de la vida, el primero es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese árbol no lo pueden tocar, y el otro es el árbol de la vida. Dígame por qué árbol fueron. El de la ciencia. Dígame qué hubiera pasado donde hubieran comido el árbol de la vida. Hubieran sido eternos, hubieran comido del Cordero de Dios, del cuerpo de Dios. Porque el árbol de la vida es sombra y figura de Jesucristo. Pero las personas, ¿qué prefieren? El árbol del conocimiento. Entonces, las personas creen que su conocimiento es correcto. Pero desde el inicio Dios está diciendo, ustedes escogen mal. Sus parámetros y la forma en la que ustedes piensan está errónea. Todo lo que usted piensa está mal, hermano. Primero, porque le coloco el árbol de la vida eterna y no come de él. Prefiere comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted es un cabeza dura. Es lo que piensa Dios del ser humano. ¿Cierto? Entonces, nosotros preferimos sabérnosla todas a preferir la vida eterna. Así somos nosotros. Entonces, nosotros preferimos vivir bajo nuestro pensamiento, bajo lo que nosotros queremos creer, pero no queremos comer de Dios, no queremos comer de Jesús. Entonces, es el mismo ejemplo en la actualidad. Dios nos pone los mismos árboles y las personas no se dan cuenta. En su vida, Dios siempre le va a poner a usted el árbol de la vida eterna y le va a poner siempre el árbol de la ciencia del bien y del mal. La vida de creencia consiste en una cosa muy sencilla. Entonces, eso lo escuché yo de un predicador que se llama Pablo Chimil. La vida de creencia consiste en algo muy sencillo. Deshágase de su pensamiento. Sencillo. ¿Por qué? Porque Dios le va a poner a usted siempre los 2 árboles. Entonces, cuando usted tenga un problema, usted tome la siguiente situación. Siempre. Dios le está poniendo el árbol de la ciencia del bien y del mal y le está poniendo el árbol de la vida. Usted ante ese problema tiene que escoger a uno de esos 2 arbolitos. ¿Sí? Entonces, si usted escoge el árbol de la vida, está escogiendo a Jesús, que Él es hombre figura del árbol de la vida eterna. Pero si usted escoge del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, usted va a empezar a maquinar y va a empezar a darle evolución a sus pensamientos. Y va a empezar a pensar cosas incorrectas. Entonces va a empezar a pensar que esto es así, pasó esto, no es que esto es de esta manera, es que esto es así, es que esto es así. Pero usted no piensa en la Biblia, usted no piensa en Jesús. Usted lo último en que piensa es en Dios.
Así estamos nosotros de amañados con nuestros pensamientos. Entonces, Dios siempre le va a poner a usted en la Biblia y dice, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge una. O sea, Dios siempre le pone a usted escoger. Entonces, se acerca donde la mujer que había tenido 5 maridos y le dice, dame de beber. Entonces, y le dice, pero si usted supiera quién es el que le está pidiendo, dame de beber, en lugar de que usted me diera mi agua, usted me pediría agua a mí. Porque si usted me pide agua a mí, ciertamente de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué le está queriendo decir a ella? Yo no necesito que usted haga algo por mí, ni que usted piense. Simplemente ya se dio cuenta que yo soy un profeta. Pida mi agua y yo le voy a dar a usted de beber. Yo soy el agua de la vida. ¿Sí me explico? O sea, en todo el Evangelio se centra en escoger el árbol de la vida. Todo el Evangelio en escoger a Jesús. Entonces, yo le cité la semana pasada el libro del Génesis, ¿cierto? Y hablé ahorita estaba hablando, por ejemplo, del tema de la xenofobia. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de conocer buenos y malos migrantes aquí en Colombia, pero usted no puede decir que todos son buenos y que todos son malos. Usted tiene que entender que no todos son iguales. Pero, ¿por qué se vive la xenofobia? Porque las personas de una vez se hacen una idea en la cabeza. Mejor ejemplo no se lo puedo dar. Entonces, como son venezolanos, como son ecuatorianos, como son chilenos, entonces decimos, por ejemplo, como en Estados Unidos, nos relacionan ¿con quién? Con Pablo Escobar, ¿cierto? Entonces ya tienen una imagen negativa de nosotros. Así usted haga todo bien, así usted se porte bien, sea honesto en su trabajo, usted siempre va a ser ¿qué? El colombiano en Estados Unidos. Como muchas veces aquí, el venezolano. ¿Sí o no? Entonces, manejamos ideas preconcebidas. En el Evangelio se maneja lo mismo. Yo les estuve tocando la semana pasada el libro del Génesis, ¿cierto? Entonces les estuve hablando acerca de Génesis capítulo 1. Entonces, usted dice ahí mismo, es que está hablando acerca de la creación del hombre, de las plantas y de la semilla y todo, pero qué raro. Vuelve y repite el mismo relato después del capítulo 2. Se repiten 2 veces el mismo relato. Pero ¿por qué va a ser esto así? O sea, ¿por qué tiene la necesidad de la Biblia de volver a repetir y tener otra vez la repetición de la repetidera? No tiene sentido. ¿Sí? Entonces yo les traté de explicar que Génesis capítulo 1 es la forma en la que Dios habla de cómo Dios empieza a trabajar en la vida del ser humano. Entonces tiene etapas. Dios tiene etapas. Porque a veces el cristiano cree que ya llegó a la iglesia y por obra y gracia y por un milagro divino bajó el Espíritu Santo y lo poseyó, y en ese momento no, el hombre cogió y se le metió el Espíritu Santo y no volvió a cometer pecado. Entonces manejamos, no, lléname con tu presencia y lléname con tu poder, y cantamos eso y creemos que Dios nos está pasando a nosotros poder o que estamos siendo llenos. Es una calificación acerca de la obra del Espíritu Santo errada. Dios no obra de esa manera. Todo el Evangelio se trata de escoge la vida o escoge la muerte, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Toda la Biblia. Entonces, Dios permite lo siguiente, Dios permite que si usted escoge el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, si usted escoge en su momento sus malas decisiones, ¿Dios qué permite? Dios permite que usted se arrepienta. Como la palabra pecado, yo ya se lo he explicado a usted, la palabra pecado significa ¿qué? Errar en el blanco, o sea, desviarse. Lo contrario a la palabra pecado significa ¿qué? Arrepentimiento, volver. Entonces, cuando Dios le permite a usted de que usted se equivoque, de que escoja ¿qué? Muchas veces sus malos pensamientos, el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Pero Dios siempre le permite a usted qué hacer. Después de su muerte, ¿qué le permite Dios hacer a usted? Arrepentirse, o sea, volver a escoger ¿qué? El árbol de la vida. ¿Cierto? Eso sí, no le va a quitar a usted algo que se llaman consecuencias. Entonces, hay muchas personas que hablan acerca de la gracia y juzgan la gracia y dicen, no, pero es que Dios, ¿cómo va a poner la gracia? No, tenemos que vivir por la ley, tienen que cumplir la ley. Y dicen que no, Dios se equivocó al poner la gracia, porque la gente se aprovecha de la gracia. Dios utiliza hasta que la gente se aproveche de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios dice, a través de esa equivocación es que yo voy a corregir su vida. Usted está queriendo que Dios lo corrija a usted siendo totalmente bueno. Eso es imposible. Dios lo va a corregir ¿en dónde? Cuando en usted haya ¿qué? Oscuridad. Cuando usted tenga caos en su vida. Usted quiere que Dios lo corrija cuando todo está bien. Usted está pensando mal acerca del Evangelio porque maneja un pensamiento errado. Como lo que yo estaba hablando anteriormente de los pensamientos que manejamos acerca del feminicidio, de la xenofobia, acerca de muchas cosas en la vida. Quiero decirle al ser humano, a la persona que me está escuchando al otro lado, papi, usted no entiende ni siquiera, usted no sabe ni siquiera qué día es hoy. Usted no entiende. El Señor Jesús lo dijo de una manera más decente. Ustedes que dicen que cogió y hizo arreboles, entonces que va a ser sol, que va a llover, que una cosa y que otra. Pero les falla el cálculo. Entonces les decía, bueno, a veces aciertan, hipócritas, porque ustedes piensan que conocen los tiempos, pero en realidad no conocen nada, amigos. Entonces a Job le dijo, hermano, usted tanto que decía que creerme conocer, dígame dónde estaba usted cuando yo hice el universo, cuando yo puse la tierra en su lugar. Papi, usted no sabe nada. Entiéndalo, no entiende, usted no entiende nada. Entonces, el paciente Job dijo en Job capítulo 42, dice, oiga, sí, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, oiga, de verdad yo no conocía a Dios. ¿Sí? Entonces, el conocer a Dios es un acto de desprendimiento. Por eso es que el nacer de nuevo se nace todos los días. En cada momento. Cuando usted toma la decisión de el árbol bueno o el árbol malo, papito, la vida o la muerte. Mejor no se lo puedo explicar, pero si usted escoge, siendo hijo de Dios, en algún momento el árbol malo, déjeme decirle que Dios tiene un plan B. ¿Sí? ¿Cómo yo le puedo mostrar eso? En Juan capítulo 1, ¿sí lo estoy haciendo entender? Sí. ¿Sí? En Juan capítulo 1, Juan está hablando acerca de la posición de Dios en cuanto al mal, de lo que hace Dios en la vida del ser humano y de cómo su plan ha estado desde el principio. ¿Listo? Entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en un principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Listo. Entonces dice, yo quiero que en este momento ustedes en su mente cambien esa palabra verbo por la palabra palabra, valga la redundancia. En el original está hablando Logos kalogos. En el original es logos kalogos, o sea, es logos. La palabra logos traducida es una palabra griega, traducida significa logos, que significa palabra. Entonces aquí debería decir, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esa es la traducción correcta. Tengo el interlineal correcto.
que translitera correctamente desde el griego utilizado en aquel entonces hasta ahora. Entonces usted dice, pero entonces ¿por qué pusieron la palabra verbo? ¿Cierto? Porque Juan estaba relacionando la palabra logos con lo que se hizo en el Génesis. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el Génesis? Crear. ¿Sí? O sea, ¿qué empezó a hacer Dios? Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, la palabra es la que crea. ¿Cierto? Por eso es que es una acción, es una palabra dinámica, que maneja un dinamismo. Entonces, por eso fue que se transliteró de esta manera, porque este texto tiene relación con Génesis capítulo 1. Juan, utilizado por el Espíritu de Dios, entendió esto hace muchísimos años. Entonces, la labor del que estudia y el que hace teología, ¿cuál es? Enseñar. ¿Sí o no? Ujú. Y la labor del pueblo en aquel entonces, ¿cuál era? Escuchar. Oír. ¿Cierto? La labor de aquel entonces del pueblo, ¿cuál era? Oír. Oír. ¿Cierto? ¿Por qué tenían que oír? Que no van a leer. Porque no sabían leer. Pero habían hombres como Timoteo, como muchos otros, a los que el apóstol Pablo, incluso el Señor Jesús, les decía a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque tal parece que en ella encontraréis la vida. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Sé diligente ¿en qué? En el estudio de la palabra. Entonces, les voy a decir algo. Todos tenemos que leer la Biblia porque a usted se le dio la facultad de poder leer. No importa la edad. No es que yo ya no entiendo, es que yo no entiendo bien. No. Cuando usted se encierra así cuando está negando la eficacia del Espíritu Santo al poderle hablar a usted. ¿Cierto? Primero, por ejemplo, yo le estoy explicando esto porque yo tengo la forma de estudiar, ¿cierto? Pero usted debe de leer la Escritura para comprobar si yo le estoy diciendo verdad o mentira, ¿cierto? No significa que usted tenga que estudiar lo que yo estudio, aunque sería maravilloso que usted pudiera estudiar teología y que pudiera predicar después, ¿no? Pero lo que yo veo es que en la actualidad las personas que cogen una Biblia ya creen que saben Biblia. Tengo por ahí una amiga, que no voy a decir el nombre, que dice que decía que era teóloga y nunca había tenido un berraco cartón en teología. Y lo peor, la invitaban en un programa de televisión. Hágame el favor. Eso es una burla para las personas que estudian toda su vida teología. Sacrificio. El sacrificio, la entrega, es como yo decir, me leo un libro de aeronáutica y ya estoy capacitado para poder despegar un avión, volarlo y aterrizarlo sin problema. Mire qué estupidez. Mire qué estupidez. Entonces, el hecho de que yo tenga una verborrea amplia y de que yo tenga la parla, no me hace a mí capacitado para poder enseñar y decir que soy teólogo. Los que a mí mire, yo no soy teólogo. Yo estudio teología, pero yo estoy años luz. Yo tengo maestros que saben 15 idiomas, aparte de lenguas muertas, y lo digo con humildad. Gente que sabe 15, un man que sabe 15 idiomas y que sabe 4 o 5 lenguas muertas. Dígame, ¿el cerebro de ese man funciona igual que el mío? No. No. ¿Ah? Que aparte, me está enseñando un profesor, que aparte de eso es maestro en varias universidades de Europa, que es intelectual completamente, que se lee, mejor dicho, yo creo que una semana se lee un libro cada semana. Es un tipo que tiene magíster, diplomados, que tiene un conocimiento tan voraz que uno dice, oiga, ¿este man qué? Es arqueólogo, también politólogo. Y un tipo de esos ni siquiera se atreve a decir qué es
teólogo. Es teólogo, es un doctor, pero ni siquiera lo dice. Y yo conozco una paisana que dice que era teóloga. Y a duras penas ha leído un libro. Mire la ignorancia y la estupidez que manejan las personas. Después resultó diciendo que es experta en religiones. Y si me escucha, mire, yo le llamo a esa mujer al arrepentimiento, de verdad. Porque confunde a la gente. Entonces, coge, la invitan a un programa a hablar de algún tema y coge, se lee un libro, 1, 2, 3 libros y coge y saca ahí unas conclusiones y allá. No, yo soy experta en religiones. Es una ofensa para las personas que verdaderamente estudian. La profesión de ella es periodista. ¿Yo cómo voy a decir que yo soy periodista porque me encanta el chisme? ¿En serio? O sea, mire, yo quiero decirles esto a ustedes, a cada uno de ustedes. El que es psicólogo sabe de psicología. Mire, yo tengo conocimientos en psicología. Tengo conocimientos en terapia. De hecho, hasta en el SENA yo tengo un técnico ahí de terapia. Pero yo no soy terapeuta. Tengo conocimientos. Yo no soy un psiquiatra. Tengo conocimientos. Pero eso a mí no me hace psicólogo ni psiquiatra. Psicólogo es el que estudia para ser psicólogo. Entonces, usted que me habla del diezmo, usted que me habla de las iglesias, usted que me habla de muchas cosas y que se la pasa diciéndole a todo el mundo, no, es que allá roban la gente, es que allí esto, es que allí esto. Hábleme sabiendo desde la posición de que usted maneja el conocimiento y la razón y el contenido de la Biblia. A mí no me hable usted porque otra persona le dijo. Porque entonces me volvería yo periodista. Diría, no, yo soy periodista porque otra persona me dijo, entonces le quiero transmitir el chisme. El periodismo es una carrera excelente. Es una carrera que tiene que manejar un contenido, tiene que manejar muchísimas cosas. Pero yo no soy periodista porque me gusta el chisme. Seguro. Entonces, hay que aprender a dejar estereotipos, malas enseñanzas bíblicas generadas por falsos maestros, por malos maestros, y tenemos que centrarnos en aprender con un corazón nuevo. Es lo que yo les quiero hablar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, en el Génesis, acá hay una palabra, de hecho, está en el versículo 5, dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En realidad, en el original griego dice, no la pudieron sofocar, no la sofocaron. ¿Es igual prevalecer que sofocar? No. Entonces en el original habla de sofocar. ¿Sí? ¿Qué es sofocar? Sofocar, ¿cómo? Asfixiar, ¿cierto? ¿Por qué habla la escritura en el original de sofocar? Porque es lo que hace el mundo. En el mundo usted es un creyente. Es un creyente que usted tiene que vivir su vida. Pero el mundo es el mundo y el mundo sofoca al cristiano. ¿Ustedes han escuchado la parábola de las semillas? Claro, ¿cierto? Entonces el sembrador salió a sembrar. ¿Cierto? Entonces iba el sembrador y sembró una parte ¿en dónde? En las piedras. Otra parte cayó entre las espinas, otra parte cayó en buena tierra. ¿Sí o no? Entonces, la que cayó entre piedras, ¿qué pasó con ella? Porque no tenía profundidad, ¿cierto? La que estuvo entre espinas, ¿qué pasó? Las espinas la sofocaron. Las espinas son los problemas de esta vida. Entonces, las tinieblas vienen cuando usted tiene problemas. ¿Y cuándo vienen los problemas? Cuando usted, guiado por su propio pensamiento, se mete en ellos. Ni siquiera Dios tiene que coger y mover un dedo para que usted se meta en problemas. Tenemos un palito para eso increíble. Somos expertos en meternos en líos. Y después le echamos la culpa a Dios que porque no nos va tan bien. Entonces, Dios le da a cada persona siempre la opción de lo bueno y lo malo. ¿Quién escoge lo malo?
Diga conmigo, yo. ¿Sí? Y después estamos diciendo, es que usted no me ama, Señor, es que usted no me quiere. Sí, yo soy, sí, sí. Pero ¿quién se metió en el problema? Dígame, ¿quién se metió en el problema? Nos metemos en problemas. Y después estamos diciendo, pero ¿por qué no me va tan bien? Entonces, usted no tiene la economía deseada, pero desde hace muchísimos años está tomando malas decisiones en su economía. ¿Quién fue el que tomó esas malas decisiones? Dios. ¿Usted? ¿Cierto? Hombre, mi papá me decía algo. Mi papá tenía una forma muy particular de enseñarme. Él me levantaba a las 4 de la mañana a leer el periódico. Afuera del sereno. Y yo era un niño. Entonces me decía, a las 8 me levanto, o a las 7, me tiene que rendir un informe de los 2 primeros artículos. Imagínense. Entonces yo ahí leía, y yo, madre, ya se me cogía el sueño y ¡pum! Me levantaba el tiestazo. Esa era la manera en la que mi papá me criaba, ¿no? Él me decía, siempre cuando me metía el chancletado, me metía al correazo, me decía, porque es mejor cargar un lápiz que no una pala. ¿Sí? Siempre me decía eso, ese era el dicho de él. ¿Sí? Y me ha tocado echar pala. Entonces, pero muchas de esas malas decisiones que yo tomé, finalmente Dios las utilizó para traerme al camino en el que yo estoy. Dios me trató cogiendo la pala, no cogiendo el lápiz. ¿Sí? Entonces, es bueno, si a usted no le va tan bien en la vida, es bueno. Es que nos acostumbramos a pensar de que si me va mal en la economía es porque estoy en maldición o porque Dios no me ama o porque... No, papi, usted tomó malas decisiones, su merced, señorita, tomó malas decisiones. Lo que hay que hacer es mirar qué tenemos por delante, qué hay que hacer de ahí en adelante. Escoger el árbol de la vida, escoger a Jesús. El que no escoge a Jesús no va a vivir el proceso que le voy a contar a continuación. Entonces, en Génesis capítulo 1, les voy a mostrar los 3 primeros días. Y la otra semana, finalizando el año, le voy a mostrar los otros días que faltan. ¿Listo? Voy a hacerlo breve porque ya me queda poco tiempo. Entonces, lo primero que hizo Dios, que está desde el versículo 1 hasta el 5, dice, primero creó la luz y separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? ¿Quién separó la luz de las tinieblas? Dios. Dios. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, ¿podemos separar el trigo de la cizaña? ¿Qué dijo Jesús? No. Porque si usted separa el trigo de la cizaña, vas a echar juntamente a perder el trigo con la cizaña. Al tratar de arrancar la cizaña, vas a arrancar ¿qué? El trigo. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Dijo, cuando venga mi Padre, cuando vengamos en nuestro reino, cuando venga el tiempo, yo arrancaré el trigo de la cizaña y la cizaña la echaré a quemar. ¿Sí o no? ¿Quién es el único que puede separar la luz de las tinieblas? Dios. Dios. ¿Por qué hace eso Dios? Porque el propósito de Dios es que cuando viene a su vida, después de que crea la luz, de que empieza a traer luz a su vida, que es la palabra, que es el mismo Jesús, empieza a hacer algo que es separar lo bueno de lo malo en su vida. Entonces usted viene al cristianismo y usted va a empezar a vivir un proceso. Eso es algo que al cristiano no le gusta. ¿Vivir qué? Un proceso. ¿A qué cristiano le gusta el proceso? A ninguno. De hecho, el apóstol Pablo decía, a ninguna persona le es
de hecho en Hebreos, que de hecho no lo escribió Pablo, dice, a ninguna persona la corrección al inicio le es Bueno, buena, pero su final trae un final apacible, un final bueno, ¿cierto? Pero lo único que puede separar el trigo y la cizaña, o el bien y el mal, o la luz y la oscuridad es Dios. Entonces, esto se lo digo a los pastores o a las personas que creen que pueden cambiar a una persona. Usted no va a poder cambiar a nadie. A nadie. Usted no puede cambiar a su pareja. Usted no puede cambiar a nadie. A nadie. Usted no puede cambiar a nadie. El único que puede traer luz sobre su vida y sobre la vida de su pareja, el único que puede cambiar y traer luz sobre las ovejas que usted tiene es Dios. Eso lo entendí yo y he aprendido a descansar en Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. O sea, eso es un trabajo que solamente le compete ¿a quién? A Dios. O sea, si usted empieza su vida de creencia, Dios empieza a disipar el mal, pero progresivamente. No es de que usted llega a la vida de creencia y, como piensan muchos pastores, de una vez, Señor, me arrepiento de lo malo y desde aquí en adelante voy a empezar a ser un niño bueno, ¿sí? Y a la semana ya la están regando. Pero es que la gente dice, la excusa más estúpida que yo he escuchado, el día que yo esté listo y disponible para servir a Dios verdaderamente, ese día me arrepiento y sigo al Señor, porque eso es mejor no hacerle morcillas al diablo. Es lo que dicen siempre, ¿sí? No, hombre, el enfermo es el que necesita del médico. Usted necesita ser corregido, venga a dónde. A Dios. ¿Sí o no? sí. Es el único que puede traer cambio a una persona. Dios es el único. Porque si usted trata de traer cambios sobre su propia vida, o si el pastor trata de traer cambios sobre su propia vida, lo primero es que usted debe entender que va en usted a efectuarse la misma parábola del trigo y la cizaña. Usted va a arrancar juntamente con el trigo la cizaña de su vida. O sea, usted va a tratar de arrancar lo malo, pero usted va a arrancar también las cosas buenas. En otras palabras, la iglesia no tiene la culpa. Jesús no tiene la culpa. Pero cuando usted se defrauda de un pastor, de una congregación o algo, ¿usted a quién le echa la culpa? A Dios. Entonces, porque algo le hicieron en esa iglesia, usted automáticamente, ¿qué hace? Cierra su corazón, pero Dios no tiene la culpa. Entonces, en ese proceso se dañó, ¿qué? Juntamente el trigo con la cizaña. O sea, usted, por tratar de alejar esas cosas, usted también se alejó de Dios. Mejor explicado no puedo. ¿Sí? El segundo día, separó las aguas de las aguas. ¿Cierto? ¿Qué hizo? Cogió y separó las nubes del mar. Y le dio propósito al mar. Y le dio propósito a las nubes. Dígame, ¿para qué propósito tienen las nubes? Traer agua. ¿Para qué? Para quemar, no sé qué. No, para regar Para la tierra, regar la para que el tierra. mar no se seque. Pero así me hicieron reír por acá. Menos mal no es mi esposa. Entonces, ¿qué hace Dios? Le empieza a dar propósito a su vida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene las aguas revueltas, usted no sabe ni para dónde va, le da una dirección. ¿Sí? Le da una dirección. Cuando el agua está revuelta, usted puede ver, ¿ha visto el agua turbia? No se puede ver nada, pero cuando se separan las aguas, hay claridad, el mar se puede ver claro, las nubes también. Y las nubes tienen propósito y el mar tiene propósito. ¿Me explico? Entonces, lo que va a hacer Dios después de que trae usted el discernimiento de lo que verdaderamente es bueno y de lo que verdaderamente es malo, va a traer sobre su vida ¿qué? Propósito, dirección. El día tercero puso nombre a lo seco y creó la hierba y los árboles.
creó la semilla. Dice, la hierba dé semillas según su especie y los árboles den semillas según su especie. ¿Qué hace Dios? Ya después de que le empieza a enseñar a usted qué es lo verdaderamente bueno y qué es lo verdaderamente malo, le empieza a dar a usted dirección y empieza a crear en su vida semilla. Por eso es que dice la semilla, porque Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra. Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra. No usted es el que produce la semilla. O sea, a mí me da risa porque la gente piensa que le está dando a Dios algo. No, Dios ya de antemano le ha puesto a usted la semilla en la mano. O sea, usted lo único que debe entender es que si usted da algo, así sea un esfuerzo físico, es porque Dios de antemano lo puso. Por eso es que nosotros somos siervos inútiles, porque aún Dios poniéndonos a nosotros la semilla en la mano, nosotros no damos la semilla. Y no específicamente me estoy refiriendo al dinero, ¿no? Porque usted una vez dijo, ya está pidiendo plata. No, aunque también es aplicable. Usted tiene algo en contra de alguien. Dios en su corazón le está poniendo de que debe arreglar las cosas con esa persona. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque algo que dice el Padre nuestro es: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonáis a vuestros enemigos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará a vosotros. Entonces, usted dice, tengo que perdonar, ¿cierto? Entonces, Dios pone la semilla que es el perdón. ¿Quién es el que no planta la semilla en la otra persona que también tiene cara de puño y tiene cara de revólver? Diga conmigo, yo. ¿Se dan cuenta de que todo es aplicable a todo? Sí. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos pone Dios la semilla en la mano. Es más, pone personas a que, es más, hasta veces es increíble, pero hasta veces pone hasta la otra persona y la acerca a nosotros para que nosotros, o sea, Dios nos pone, nos trae el bocado, nos trae la compota y nos empieza a dar la cucharadita, pero nosotros no abrimos la boca. Dios nos trae a la persona y nosotros no somos capaces tampoco de arreglar las cosas. ¿Se dan cuenta por qué somos siervos inútiles? Porque ni aun a lo que nosotros nos manda Dios somos capaces de obedecerlo. Entonces, Dios es el que trae semilla. La semilla. ¿Quién es el que no planta la semilla? Dios. Nosotros. ¿Sí miran que es un consecutivo? Entonces, en el Génesis, Juan entendió que Dios era la luz de los hombres, que Jesús es la luz de los hombres, que la palabra, el logos, kalogos, es el que alumbra la vida del ser humano y que empieza a traer claridad, empieza a traer separación de las aguas, empieza a traer la semilla. El agua que separó él va a mojar la tierra para que esa semilla florezca. Todo tiene un propósito. Yo espero haber sido muy claro con la predicación. En realidad es un tema muy complejo porque, bueno, usted, de pronto si usted sabe algo de teología, usted va a empezar a argumentar, no, pero es que ahí habla acerca de la creación de todo. Claro, pero es que a Dios no se le escapa nada. Y el sentido de la Biblia es otro sentido, no es literal. Aunque tenga contenido literal, pero no es el literal. El literal con Dios no se aplica. Entonces, el Señor Jesús les hablaba por parábolas y al último les decía: al que tenga oídos para oír, que oiga. Todos los discípulos le preguntan a él: maestro, pero ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Porque él les dice, porque para que aún teniendo oídos para oír, no oigan. Porque los misterios de Dios se les es dado a los niños, no a los hombres orgullosos llenos de conocimiento.
Entonces, aquí hay personas que son como niños, creo en eso, a los cuales Dios les da el conocimiento. El problema es que el conocimiento se debe oír, pero también se debe estudiar a la persona que Dios le dio la facultad de poder leer una escritura. Les agradezco y deseo que estas fiestas sean unas fiestas agradables para cada uno de ustedes, que le encuentren el verdadero sentido a la Navidad, no por ahí como por ahí dijo alguien, en lo que dije yo la semana pasada, Señor Jesús, dame dinero para poder celebrar tu cumpleaños. De verdad que hay cosas más importantes que el dinero, hay cosas más importantes. Aún así creo que Dios le puede dar a usted la semilla para que usted pueda celebrarle el cumpleaños a Él. De verdad. Pásela bien, pásela rico, póngase el cuco amarillo. Pero por sobre todas las cosas no se olvide de comerse a las 12. No, otras. Por sobre todas las cosas, acuérdese de que el único que puede decir traer la luz a su vida, ¿quién es? Jesús. Jesús es la luz de los hombres. No la luz que usted coloca en el pesebre, ¿no? Colocamos una luz grandísima en el pesebre, pero nuestra vida está hecha, ¿qué? Oscuridad. Entonces les deseo que este fin de semana sea un fin de semana muy agradable. La otra semana voy a continuar con este mismo tema. Espero les sea de mucha utilidad. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Shalom.